Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. Bienvenidos a Reunión de Pauta, son las 7:02 y comenzamos nuestra edición de este día martes, martes 26 de octubre. Gracias por acompañarnos a esta hora aquí en la 100.5 en Santiago. Bienvenidos a nuestro espacio de conversación de cada jornada. Al cierre del día nos detenemos a revisar algunos de los temas más importantes de las últimas horas. Y vamos a comenzar dándole la bienvenida, por supuesto, a nuestro equipo de cada martes. Está junto a nosotros ya la rectora nacional de la Universidad Santo Tomás, ex subsecretaria de Hacienda, miembro activo de Comunidad Mujer, María Olivia Recart. ¿Cómo estás, María Olivia? ¿Qué tal? Muy bien, en un día caluroso acá en Santiago, ¿cierto? Así que, ¿cierto? Sí. Aunque un poquito menos que ayer, ¿eh? Ayer la máxima llegó a 33 grados, hoy día estoy revisando aquí 28,4. ¿Eh? 28. Increíble cómo uno se acostumbra a esta temperatura, que es bien alta, pero nos parece una pausa en lo que habíamos visto. Oye, los días. Y yo estuve por trabajo, estuve ¿Ya? en Punta Arenas recién el fin de semana. Ah, ¿ya? Y nevó en Punta Arenas. Increíble. El mundo que nos tocó, un poco loco. El mundo. Carlos Williamson está con nosotros también, profesor titular de Economía de la Universidad Católica, rector y profesor titular de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Sebastián, gracias. Gracias por acompañarnos. Y aquí en el estudio está Cristian Rodríguez, periodista y director de Pauta. Bienvenido, Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Bueno, vamos a estar con nuestras secciones, los datos que nos traen nuestros panelistas, también están sus noticias coladas y la pauta que han armado para nuestro segundo bloque, pero vamos a comenzar para ir rompiendo el hielo en esta conversación respecto a lo que ha ocurrido en la carrera presidencial en el sector de la derecha, centro derecha y la derecha, con decisiones que han adoptado dos parlamentarios ya de la UDI. Uno de ellos bien emblemático, el senador Claudio Alvarado anunció en el diario La Segunda que apoyará a José Antonio Kast en la primera vuelta, en desmedro de Sebastián Sichel, el candidato oficial de su partido. Ya Cristian Lavé había dicho algo similar, lo dijo ante 13.cl, Nora Cuevas, otra diputada de la UDI, lo había anunciado semanas antes, y pareciera haber algún tipo de descuelgue de algunos candidatos por lo menos, no sabemos si esto va a crecer o no, pero hay algunas señales bien interesantes. Carlos, ¿qué alcance tiene esto para la campaña presidencial de Sebastián Sichel? A ver, primero yo quisiera poner en contexto lo que sucede con este descuelgue, ¿no es cierto?, del senador Alvarado. Primero, yo creo que no es de extrañar. Este es el signo de la derecha, este canibalismo que aparece cuando las cosas se ponen medias complejas, esta falta de cohesión propia de un conglomerado que se caracteriza, yo diría, por una falta de compromiso. Esta falta de compromiso cuando uno dice hasta que duela. Lo que duela significa que de pronto hay que apoyar a alguien. Entonces, aquí impera un individualismo que es muy propio también, yo diría, del sector de la centro-derecha, y que es una falta de lealtad partidista como constante. Ahora, hay que decir las cosas por su nombre. Chile vamos Chile, digamos, la UDI, RN, ¿no es cierto?, nunca se sintió cómodo con Sichel. Hay que recordar, digamos, que le costó mucho a Sichel entrar a la primaria. Lo miraban así como de lejos, digamos, pero es como pollo en corral ajeno. Por tanto, que aquí también creo yo que quedaron algunos viudos y viudas de cualquiera de los candidatos, particularmente creo yo también en el caso de Joaquín Lavín, ¿no es cierto?, que tenía obviamente todo el apoyo de la UDI. Entonces, ahora, habiendo dicho eso, yo creo que Sichel cometió un error táctico, o ha cometido ahora último un error táctico, que en el fondo es atacar a Kast, porque eso va generando una especie como de ambiente muy tóxico dentro de la propia centro-derecha. Es evidente que Kast está bien posicionado, que ha ganado, ¿no es cierto?, muchos lugares dentro de la carrera presidencial, digamos, por lo menos en la primera vuelta. Por tanto, me parece, digamos, que no era el momento para empezar a atacar. Yo creo que es una estrategia que en este momento me parece que es poco útil, porque evidentemente que Sichel tiene que buscar la forma de en el fondo, diferenciarse mucho con respecto a la senadora Proboste. Entonces, el objetivo no es Kast. Y creo que eso genera un ambiente malo. Es lo que plantea el diputado Coloma hace algún rato aquí en Radio Pauta. María Olivia. Mira, yo creo que lo que dice Carlos es cierto, pero déjame agregar un par de cosas. Sichel es un candidato muy difícil para la derecha, porque es un candidato que viene de otro mundo, que no tiene domicilio en la derecha y que además su performance después de pasar la primaria de su sector, su performance ha ido de más a menos.
en un montón de cosas que para la derecha son importantes. Esa es la primera cosa. La segunda es que la movida de los senadores, de los diputados, que son movidas pragmáticas en medio de las elecciones, en un lugar donde además Kast tiene un lugar de privilegio porque habla desde la sensatez para la derecha. O sea, lo que él dice le parece a la derecha sensato, misterioso, le hace sentido, porque habla desde un lugar común. Ahora lo que pasa es que no nos equivoquemos, porque hay que mirar el programa de Kast, hay que mirar un poquito debajo del agua, y hay que darse cuenta de que las cosas que dice Kast, o sea, que ojalá nos libremos de tener un presidente con esa... de verdad, pero yo pienso así, lo puedo decir, o sea, lo puedo decir aquí, buscarlo. Yo no concuerdo con nada en materia valórica, religiosa, encuentro que provoca... Pero tiene algo bueno, ¿no? Pero ¿tiene algo bueno, Kast, el programa? Pero esa no es la pregunta, esa no es la pregunta. Entonces se posiciona desde un lugar donde hace que parezca todo muy sensato y muy criterioso, pero cuando uno escarba un poco, las cosas no son tan así porque tiene juicios valóricos muy profundos con respecto a roles de la mujer, a los matrimonios, a la familia del hombre. O sea, tiene cosas que en realidad él no las discute tan en público. Sí. Hace una apología mucho más grande al sentido común. Y creo que en eso lo ha hecho bien como candidato, pero está en una posición de derecha, está solo. Y Sichel, yo creo que se equivocó en su pelea, porque así como hemos visto a Boric que no pelea con la senadora Proboste, Sichel se equivocó. Se ha ido a la carga, claro. Ha ido a la carga contra José Antonio Kast en las últimas jornadas. Cristian. Yo fíjate como pajarito nuevo en este panel con la Malala y con Carlos Williamson. Yo tengo una visión un poco distinta o entrar de un lado distinto. Yo creo que acá se está sincerando algo que era Vox Populi y que probablemente es como el tema de los elefantes que se balanceaban en la ¿cómo era? En la tela de una araña. ¿No es cierto? Que van a empezar a caer o el cuento de los perritos. Lo vimos muchas veces en reunión de pauta, no el programa, sino en la pauta que tenemos en la mañana en el equipo, de quién iba a ser el primero. Y los dardos estaban bien apuntados efectivamente a Claudio Alvarado. ¿Sí? Era un sospechoso de siempre del tema. Lo de la vez es razonable, es entendible. Claudio Alvarado no va a la reelección, lo que es interesante. Y uno se pregunta, por ejemplo, por otros nombres. Y la información, el feeling que uno tiene en general es que muchísimos de los, no solo de RN, sino también de la UDI, en realidad en la práctica, en la intimidad, en la confianza, te dicen que apoyan mucho más a Kast que a Sichel. Ahora, es distinto de hacerlo público. Distinto de hacerlo público por el efecto político que tiene primero. Por lo tanto, está sincerando. Y la pregunta es de este choclo, ¿cuántos granos se van a desgranar? Y yo creo que bastante. O sea, la pregunta es, ¿cuántos de los parlamentarios, y aquí empalmo un poco con lo de Carlos, respecto, en otras partes del mundo, cuando uno milita en un partido, es impensable salirse de ese cuadrante. Sí, claro. Ok. Y la pregunta es, ¿cuántos de esos parlamentarios, en la eventualidad que en las 3 semanas que quedan, todavía Sichel vaya desfondándose aún más y Kast eventualmente puede ir repuntando algo más incluso, van a empezar a correrse la foto y van a empezar a apoyar públicamente a Kast, el entendido que está también en juego no el futuro de la derecha, sino su reelección o su elección como incumbente o como competitivo. Claro. Y muchos parlamentarios que están en esa posición. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla esto, pero está interesante para partir esta edición de Reunión de Pauta, analizar esto que ha marcado además la agenda en la carrera presidencial el día de hoy. Vamos a ir a nuestro tema de fondo, lo que queremos hablar más en profundidad también y detenernos para una polémica que a través de cartas al director, en redes sociales, por cierto, también generó una publicación del diario Mercurio. Ocurrió este domingo, 24 de octubre. Dedicó el diario una página completa de sus páginas sociales al recuerdo del líder nazi declarado culpable en los juicios de Nuremberg, Hermann Göring. La página llevaba este título, comillas, a 75 años de su muerte, Hermann Göring, el sucesor de Hitler, cierre de comillas. Y es una página de carácter histórico, ha publicado otras similares anteriormente el diario El Mercurio respecto a otros personajes históricos. Y en esta ocasión, sobre Göring, recuerda los primeros años de vida, su vida personal, su carrera militar, cuál era su cercanía y su rol también con Adolf Hitler, en fin, varios puntos. Lo que muchos interpretaron como un acto quizás de
desagravio, un recuerdo también, una suerte de homenaje quizás ahí a Goering, a pesar de que el mismo texto mencionaba el rol que él había tenido y el juicio de Nuremberg también. Pero la reacción llegó a tanto que la Embajada de Alemania en Chile se refirió a esta publicación en su cuenta de Twitter, dijo que este personaje cometió crímenes de lesa humanidad, fue uno de los pilares del régimen y eso no deja ni el más mínimo espacio para justificar o minimizar moral o políticamente su papel nefasto durante el régimen nazi, cierre de comillas. Y claro, rara vez uno ve ese tipo de reacciones de parte de una embajada. Hubo reacciones también de la comunidad judía de Chile. Lo que queremos es analizar esta publicación también, el revuelo que generó la publicación del Mercurio, que hoy además ofreció algunas disculpas también a través de la página de la carta al director con una nota al pie, nota de la redacción más bien del diario. Cristian, bueno, tú tienes experiencia editorial, has trabajado precisamente en el diario Mercurio. Quizás sería conveniente partir contigo para ver cómo se trabajan estos temas también y si es que es efectivamente un error, una negligencia de parte del diario Mercurio. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo trabajé 18 años en el Mercurio y por lo tanto conozco bastante bien cómo opera el diario. No hablo como vocero del Mercurio, yo soy director de Pauta y trabajo hace más de 4 años en Pauta. Pero yo creo que esto es, y parto diciendo, es lo primero que digo, para que quede meridianamente claro, esto es un artículo a todas luces desafortunado. A todas luces desafortunado. Primero. Y por varias razones. Primero, porque no tenían por qué meterse en un terreno de este tipo. Segundo, porque está hecho a 2 páginas. Tercero, por la lógica mercurial, que es una lógica que en este tipo de artículos es biográfica. Y por lo tanto tú partes con las fotos del nacimiento, la familia, sus primeros años, del personaje que sea, sí, y derivas el otro. Y por lo tanto lo que se vio mucho en redes sociales fue la primera página, a las 2, una página y media, ¿no es cierto?, del otro. Tercero, porque le hizo mucho daño una sección que tuvo que reinvertirse completamente. Vida social después del 18 de octubre, que era una página, era una sección bien vista, todo el mundo decía que no lo veía y todo el mundo lo lee, en estudios que en esa época se veía mucho, era la segunda sección más leída. Yo trabajé siempre en economía y negocio, el cuerpo B. Ahora puedo decirlo, digamos, lo leía menos gente que lo leía Carta del Director, era siempre lo más leído, Carta, obviamente, que son, sí, yo creo que tiene el monopolio ahí del tema de la discusión pública, pero lo segundo era Vida Social. Y Vida Social se transformó completamente de ser un foco de empresas, ¿no es cierto?, donde ponían a su ejecutivo, en fin, de este tema, en las galas, en lo que uno quiera, de estos textos históricos. Claro. Muy entretenidos, la inmensa mayoría, salvo, ¿no es cierto?, en este tipo de casos. Y esa adaptación y reinversión queda absolutamente en el suelo. Y lo otro es que, insisto, yo creo que el Mercurio tiene, y cualquier medio de comunicación tiene todo el derecho a discutir cualquier tema, si el tema es el énfasis editorial que se pone. Y yo creo que es muy relevante en este tipo de casos, como en otros, ser muy cuidadoso con los calificativos, los adjetivos que se le ponen, porque hay que circunscribir muy bien el tipo de crímenes de este tipo de personajes. No pueden ser descritos de una manera rápida, de una manera más frívola. Tienen que tener una circunscripción, tienen que tener un encuadre, con esto cierro, que dé cuenta de quién es la persona. Se han hecho cosas de Mao, de Stalin, de Trotsky, solo para dar ejemplo los últimos 12 meses por parte del Mercurio. Pero se dieron en circunscritos, se dieron en un marco que es completamente distinto a lo que ocurrió y lo que agravó, desde mi perspectiva, yo nunca había visto 2 N de la R en el Mercurio. Nunca, para un mismo tema. Para el mismo tema. Redacción, 2 notas de la redacción para el mismo tema. Para el mismo tema. El primer día fue una respuesta muy tibia. Si esto hubiera generado alguna molestia o fuera la interpretación de Débora Calderón, que fue la autora de la carta, la primera carta, pedimos las disculpas del caso. No, debió haberse cerrado el tema, dando la excusa y entendiendo que uno se equivocó y se pone rojo una vez y da las excusas y las explicaciones. Hoy día respondieron a la comunidad judía. Un día después, exactamente a la carta de la comunidad judía, responden con ese tema y me parece que ya el tema se cierra bastante, pero debió haber sido el primer día. María Olivia. Yo tengo una pregunta que la voy a hacer al final, o sea, la voy a hacer ahora, pero para que la respondan Sebastián y Cristian, que son los periodistas. Me gustaría entender cómo se decide el tema en un diario como el Mercurio para las páginas sociales en estas circunstancias. ¿Cómo se elige al personaje? ¿Hay un comité? ¿Pasa por un proceso? ¿Alguien decide solo? O sea,
si tú me dices a mí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Cristian, y encuentro que Cristian es súper tibio para, yo voy a hacer un calificativo un poquito, yo creo que es un descriterio. Ajá. O sea, ni siquiera un desacierto, es descriteriada la persona que lo nominó, descriteriado el comité que lo aceptó, descriteriada las 2 páginas, y déjame decirte, es tanto el descriterio que yo pienso que tiene que haber alguien nazi en el Mercurio. No puedo, o sea, perdón que lo diga así, pero se ríe Carlos Williamson, porque yo tengo siempre, yo soy como la mala del grupo, yo tengo la sospecha así como, pero ¿a quién se le va a ocurrir poner en las páginas sociales a Hermann Göring si no eres nazi? O sea, ¿en qué cajón de tu cabeza vive esa idea? María Olivia, no quiero ser abogado del diablo, pero no puede ser un problema editorial, de una discusión, de la forma en la que se plantea el tema nomás. Porque... Por eso pero ¿quién lo plantea? ¿A quién se le ocurre, Sebastián? ¿A quién se le ocurre que Hermann Göring puede tener 2 páginas de sociales del domingo, un día domingo, y además cuando hemos visto simbología nazi en algunas de las marchas en los centros de las ciudades? No hemos estado exentos de la discusión en estos momentos de turbulencia social. Entonces, el descriterio para mí viene acompañado de alguien que está rayado ahí adentro. No, pero a ver, yo vuelvo al tema, Carlos, perdón, te robo de verdad 30 segundos. Y obviamente no es mi rol defender ser abogado del Mercurio en este caso, digamos, pero efectivamente esto... Yo hablo de un desacierto y efectivamente un descriterio, María Olivia. Yo comparto plenamente el calificativo. Es un desacierto completamente, un descriterio. Pero en esto muchas veces shit happens. O sea, a veces hay errores que no los viste venir. Yo siempre cuento, voy a contar una anécdota que le he contado siempre. Cuando Frei Ruiz Tagle era presidente, en el diario salió en el Mercurio, para el cierre de las minas de Lotas, ¿te acuerdas de Lotas y Coronel? No me acuerdo dónde estaba en Corfo en esa época, en la reconversión. Eduardo Dichán. Yo creo que antes, yo creo que fue antes. Yo creo que alguien estuvo en Corfo, no me acuerdo quién era. Antes, ya me acordé. Y para el año 97, 98, 99, ¿no es cierto? Todo este tema. Bueno, a titular completo salió, uno lo veía y era la crisis del carbón de Frei, ¿no es cierto? Ok. Pero en realidad lo que se escribió y pasó por falta del periodista, el editor, el corrector de pruebas, el Mercurio, el corrector de pruebas de los medios que todavía hay corrector de pruebas y lo hacen extraordinariamente bien, en realidad se tituló La crisis del cabrón de Frei. Y eso no fue un insulto al presidente de la República en ese minuto. Fue un gafe, un error de marca mayor, porque estamos hablando de insultar al presidente. El presidente en esa época, institucionalmente, no valía lo mismo que ahora, pero en términos de simbólico o de simpatía pública, obviamente hace 30 años la figura presidencial era mucho más. Está bien, pero bueno, y pasemos la palabra a Carlos, pero voy a decir una sola cosa. Una cosa es escribirse y tener una dislexia. Y la otra es elegir este tema. Y el formato, quizás, sobre todo. Bueno, en fin, pero dejo a Carlos. No. Oye, pero déjenme. A ver, yo me voy a situar en la vereda del frente y como ya estoy acostumbrado a estar siempre en lo políticamente incorrecto, voy a decir qué es lo que pienso sobre lo particular. Creo que hay que distinguir el tema de fondo del tema de forma. Ajá. ¿Puede el diario El Mercurio tratar, ¿no es cierto?, hablar sobre la vida de Hermann Göring? ¿Ya? ¿Puede Arte y Letra tener un artículo sobre el nazismo que destaque, ¿no es cierto?, la vida de este hombre cuya mente es siniestra, y en eso no cabe ninguna duda, de alguien que además, ¿cierto?, fue parte de un holocausto que debe ser de los episodios más denestables en la historia de la humanidad? ¿Puede el Mercurio hacer un reportaje sobre eso? La respuesta mía es absolutamente sí. Incluso más. La carta de la comunidad judía dice una frase, digamos, que es paradójico, porque habla, ¿no es cierto?, de que justamente en el momento en que estamos hablando del negacionismo como una peligrosa arma, precisamente eso. Lo peligroso es precisamente que sancione a quienes pueden tener una visión discrepante o que un diario pueda exponer, ¿no es cierto?, sobre la vida de este personaje siniestro como fue Hermann Göring. Por tanto, el tema de fondo a mí me parece, digamos, que es absolutamente lícito, ¿ya?, que el Mercurio hubiese podido hacer, como digo, en el Arte y Letra, una cosa de esta naturaleza. Ahora, me parece imprudente y me parece de mal gusto haberlo hecho en vida social. Yo eso no tengo ninguna duda. Aquí puede ser imprudencia, digamos, torpeza, estoy totalmente de acuerdo. Pero me parece exagerado, digamos, esta reacción del Mercurio dos veces, como dice, ¿por qué, que Carlos? nunca había visto.
¿Ah? No, me parece, digamos, que hablar de este un mea culpa, donde habla de un error de nuestra responsabilidad. A ver, yo habría dicho exactamente, nos parece, digamos, que la vida social no se puede tratar en forma tan liviana como algo de la sociedad, un tema tan delicado como este. Y me parece que esa es la imprudencia. Pero me parece, digamos, que cuando el Mercurio dice que asumo la responsabilidad, me parece que de alguna forma está diciendo me autocensuro, ¿no es cierto? Y eso va contra la propia libertad de expresión que siempre ha defendido el Mercurio. Por tanto, yo encuentro que yo creo que se fue demasiado lejos. Como digo, imprudencia, vía social no podía ser, pero me parece que el Mercurio tiene todo el derecho, y mejor, o sea, en base a la libertad de expresión, a que pueda tratar ese tema. Porque pensemos ahora a futuro. Pero no está tratando el tema. Pero ese es un punto. Si es que asume el error del tema que trata o de la forma en que lo hace. Es la forma, yo estoy hablando de la forma. Es la forma, yo estoy de acuerdo que es la forma. La respuesta del Mercurio da a entender de que en el fondo tenía que haberse autocensurado. Entonces yo pregunto hacia futuro, ¿y qué pasa si el Mercurio, digamos, a lo mejor en vía social, ya en vía social no, digamos, habla sobre el crimen de Stalin? ¿Qué vamos a decir ahí? ¿Alguien va a decir algo? Pero Carlos, fíjate que déjame leer textual, dice: entendemos, sin embargo, que abordar este delicado tema exigía un mejor tratamiento con énfasis crítico sobre episodios relevantes de su vida. Y termina diciendo, y reafirmamos nuestro permanente compromiso con un periodismo que haría sin exclusiones. Yo creo que acá lo que insisto, no soy vocero del Mercurio, no lo podría hacer ni pretendo serlo, pero sí entendiendo un poco el interlineado, por decirlo de una manera, del diario, es que ellos no niegan que se puede eventualmente tocar un tema de este tipo, pero que los marcos, por eso insistí mucho en el marco, el rayado de cancha de la exigencia periodística para un tema así, más allá que la elección haya sido mal, imprudente, lo que uno quiera. Bien, pero esa es tu interpretación. Sí, obvio. Yo cuando leo las dos notas de redacción, lo que estoy viendo, ¿no es cierto?, es que el Mercurio dice que se equivocó en el tema de fondo, de haber tratado, digamos, el caso de Hering. O sea, la pregunta mía es ¿por qué no? ¿Por qué no puede tratarlo? Si hay un artículo en Arte y Letra, tal vez no. Carlos, el Mercurio puede hacer lo que quiera. La pregunta es si Hering merece o a esta altura de la vida merece tener una apología de esta naturaleza. Yo creo que no es una apología, María Olivia. Yo ahí no estoy de acuerdo. Son unas fotos de cuando era guagua, cuando era niño, la carrera militar. Bueno, así lo califica la comunidad judía en su carta también, ¿no? Como una apología. Ahí no estoy para nada de acuerdo. No creo que una apología. Tú lo ves, la página entera, como dices tú, separando dos páginas, la primera página en que no se menciona el tema de la mente siniestra, el señor macabro, y tú dices, mira, un señor normal. Y no es. Te ha dicho al final te ha dicho, digamos, al final, por eso son las dos páginas. Mira, yo encuentro que es un descriterio, y uno puede opinar todo lo que quiera, pero el Mercurio puede hacer lo que quiera, Carlos. Nadie está negando eso. Lo que pasa es que lo que el Mercurio hizo, transgrede de alguna manera lo que tú pusiste al principio, que aquí hubo crímenes de lesa humanidad, pero de una orden de magnitud increíble, en los cuales tú, ¿por qué vas a reconocer a un señor? Claro, es que el error, la imprudencia fue haber sacado el tema en una página de vía social. Esa es una torpeza, estoy de acuerdo, es criterio, todo lo que tú quieras. Pero a mí lo que no me gustó, ¿no es cierto?, de la redacción del Mercurio, es que al final, ¿no es cierto?, es una especie como de autocensura. La próxima vez no voy a tratar este tema. Esa es mi impresión como lectora, a lo mejor me equivoqué, pero es mi impresión como lector de este error de nuestra responsabilidad. No queda claro cuál es el error. El profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, sociólogo, filósofo también, Daniel Chernilo, decía que el problema es que hay una evidente banalización de los crímenes que son de responsabilidad, pero él además apuntaba a otro tema, el tema educativo también. Decía que hay a nivel general poco conocimiento sobre lo que ocurrió en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, poco conocimiento sobre el Holocausto, y él dice y plantea en uno de esos puntos que lo ha planteado en otros medios y también en su cuenta de Twitter, incluso hizo un hilo ahí bien interesante. Dice que el ciudadano promedio sabe poco de la Segunda Guerra, entonces ese vacío de conocimiento es el que genera algún riesgo también. ¿Cómo ven ustedes ese punto? Sí, súper relevante, porque al final lo que dice Carlos es cierto. El Mercurio puede tratar el tema que quiera, pero el periodismo y la línea editorial lo que tiene que hacer es que escoges un ángulo. Y cuando tú escoges un ángulo, porque para eso tú tienes un medio, tú lo que haces es que vas poniendo, ¿no es cierto?, una línea editorial en que tú dices, yo voy a pararme aquí entre el norte, sureste, este, voy a pararme al suroeste, así, eso es lo que voy a mirar. Y lo pone.
y escogió un ángulo que es el ángulo totalmente errado en ese mismo plano, porque tú podrías hacer un artículo sobre la Segunda Guerra Mundial, hablar sobre los crímenes, hablar sobre el holocausto. Yo creo que Artes y Letras ha hablado sobre el holocausto muchas veces, y no han habido comentarios críticos de esta naturaleza, ni ha sido unánime el error garrafal de haberlo puesto como lo hicieron. Entonces, no es que esté prohibido y no es que es negacionismo, y yo encuentro que las notas de la redacción son tibias para el error que cometieron. Bueno, pero déjame comentar, digamos, algo que dijo Sebastián, que me parece muy importante. En los colegios no se habla sobre esta historia. En los colegios no se habla sobre el tema, digamos, del nazismo, los horrores del nazismo, no se habla. Estamos todavía en la historia, ¿no es cierto?, del siglo XIX, del siglo XVIII, del siglo XVII, pero historia contemporánea no se entra en profundidad, y ese es un error. Cristian, hay una cosa que estoy tratando de buscarle un ángulo distinto, que es interesante desde el punto de vista de cómo se ha generado una discusión pública, ciertamente. Las cartas del director son una suerte de plaza pública, importante para la élite en Chile, muy importante, y se ha generado una discusión respecto de libertad de prensa, por un lado, respecto de libertad de elección y libertad editorial, por otro lado, los límites de responsabilidad del periodismo, que son muy necesarios, tremendamente necesarios en este tema, y cómo eso, ¿no es cierto?, hasta qué minuto termina un límite de libertad editorial y entra uno de responsabilidad editorial, ¿no es cierto?, en este tema. Y ha generado una discusión interesante desde ese punto de vista. Ahora, yo insisto, no limito bajo ninguna circunstancia, porque lo tengo anotado acá y lo leí. Mao, Stalin, Trotsky. Sí. En el caso de Stalin no fue una cosa tampoco, ¿no es cierto?, se consignó muchísimo y fue no fue tan frívolo, no fue una cosa tan liviana como lo que ocurrió ahora, ciertamente. Pero en ningún caso, María Olivia, y en eso discrepo directamente, no veo una mano mora, en ningún caso, en este caso, ni una mano nazi, haciendo el símil, en este caso, ni en la selección, porque a veces, insisto, en los medios de comunicación ocurre como en cualquier otra parte, y lo ponía en este caso, en esta anécdota, en que a veces es una cadena de malas decisiones, pero sobre todo de omisiones de decisión, más que una decisión. Lo que pasa es que en qué mesa, tomando qué tecito o fumando qué cosa, alguien dice, oye, pongamos las páginas sociales a Goebbels, a Göring, a Goering. María Olivia, pero es que no es eso, porque uno tiene la sensación de que acá hay una pauta de comité editorial con puros guatones fumando puro, ¿no es cierto? Y elegimos esto. No, muchas veces por omisión, muchas veces porque te come el día a día, muchas veces porque, mira, no revisaste, es porque que se cometen errores, muchos errores, y algunos errores desde mi punto de vista, ¿cierto?, complicados como que el ocurrió. Entonces, si uno bien pensado, lo que le pasa al Mercurio es que le falta un proceso de comité editorial para el cuerpo A y las páginas sociales, que en realidad uno pensaría que, especialmente para un domingo, el domingo en que a doble página, que es un tremendo tema, o sea, tú decís, no tienen un proceso para decidir. Lo tienen, yo creo que lo tienen, insisto, vuelvo al tema que aparezco como defensor del tema, pero lo tienen, ciertamente, lo hacen muy bien en muchas cosas, pero a veces hay errores que pasan y pasan, no hay ni una explicación respecto al tema. En todo caso, está interesante la discusión sobre este tema. Tomó más vuelo, además. Que no iba a durar nada la discusión. Al Mercurio se le mira con lupa todo lo que hace o deja hacer. A uno se ríe en este tema. Es muy interesante a veces. En otras decisiones que ha tomado, desde mi punto de vista, súper válidas, súper legítimas, como por ejemplo los insertos que ha habido para el 11 de septiembre, creo que es una decisión absolutamente válida de un medio tomar esa opción, y ahí salió, ¿te acuerdas? El inserto no nos representa, un montón de... Claro. En fin. Pero está muy bueno el tema, tiene hartas líneas, y como decía María Olivia, pensábamos que nos podíamos quedar cortos con el tema, y no fue el caso, ¿no? Al contrario, ya estamos medio pasados, 7:30. María Olivia Recart, Cristian Rodríguez y Carlos Williamson están con nosotros aquí en Reunión de Pauta. Nos vamos a ir a una pausa y volvemos de inmediato con más. Invierte en el extranjero con Principal. En Principal contamos con equipos de expertos internacionales dedicados a definir las estrategias de inversión para ofrecerte los mejores portafolios personalizados. Ingresa a principal.cl y descubre nuestra nueva plataforma guiada de inversiones. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Programa Seguridad Social al alcance de todos. Presenta Entidades de Salud Pública y Salud Laboral.
La protección a la salud es un derecho para todos los habitantes del país. Para hacerlo efectivo, existen entidades con variadas funciones, pero que en su conjunto protegen a la población. Rol gubernamental: Ministerio de Salud, Dirección del Trabajo. Rol fiscalizador: Superintendencia de Salud, Superintendencia de Seguridad Social. Rol administrador: Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez COMPIN, Instituciones de Salud Previsional ISAPRE. Fondo Nacional de Salud, FONASA. Instituto de Seguridad Laboral, Mutualidades de Empleadores. Cada entidad actúa en base a una normativa que es fiscalizada por las superintendencias correspondientes. Conozca más acerca de este programa en www.ciedes.cl. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl. Tú sabes que hay muchos médicos especialistas, ¿verdad? Médicos traumatólogos, neurocirujanos, oftalmólogos, cardiólogos, dermatólogos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. GQ Auditores Consultores. Desde el año 2015, brindando servicios de consultoría en el área de auditoría, impuestos, legal y contabilidad. Un estilo de consultoría diferente, basado en nuestra propia metodología, GQ, y en las mejores prácticas del mercado. Ubícanos en nuestro sitio web www.gqconsultores.cl. En AFP Habitat te invitamos a ahorrar para disfrutar, a ahorrar para tu pensión, a ahorrar para tus sueños. Ahorra para ti, porque tus ahorros son tus ahorros. Elige hacer crecer tu pensión con APB y cumplir tus sueños con Cuenta 2 de AFP Habitat. Elige Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl. Chile se está reactivando. Llega Expo Construye Online, el evento de la construcción que mueve al país, del 9 al 11 de noviembre. Participa de este encuentro que contará con congreso, rueda de negocios, feria y stand 3D, charlas y talleres técnicos. Además, podrás obtener información para mejorar tu gestión, más proveedores para optimizar tus costos y transformar procesos. Inscríbete gratis hoy en www.expoconstruye.cl. Ya estamos de regreso. Escuchas Reunión de Pauta. Pauta 100.5. Ya estamos de vuelta a 7:35 con nuestra efeméride del día de hoy, una efeméride cinematográfica. Hace 37 años ya que se estrenó en Estados Unidos una película de referencia de ciencia ficción para toda una generación, Terminator. La mítica saga protagonizada por Arnold Schwarzenegger comenzó hace 37 años. Fue un enorme éxito de taquilla, dio inicio a una franquicia que tiene varias secuelas además. Luego derivaron otros productos, series de televisión, cómics, novelas, videojuegos también. El impacto fue enorme el que logró Arnold Schwarzenegger con Terminator. En 2008, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, de hecho, seleccionó la película para su preservación en el National Film Registry, encontrándola culturalmente, históricamente o estéticamente, son los tres criterios que ocupa, significativa. Como sea, un hit. La canción de fondo es parte de la banda sonora de la película Terminator que recordamos el día de hoy. ¿Qué fue de Arnold Schwarzenegger? Como estaba de gobernador, ¿no? En algún momento. No estuvo y estaba casado con la María Shriver, que es lo más interesante que hay, y la corrió, claro, de no que te era puedo la familia creer, ¿en Kennedy, serio? y la corrió
como la nana de los niños, ponte tú, que era... ¿Qué es lo que es esto de gorrearse? No conozco ese término, María Olivia. Alguien que se lo explique al caballero. Interesante, fue un gobernador republicano. Gobernador republicano, no digo la cuna de los demócratas, porque no es así, probablemente es Boston, pero fue gobernador de California, donde habitualmente el partido republicano saca muy poco. Sí, es cierto. Mira, ahí está Arnold Schwarzenegger, pero no hay muchas noticias últimamente de él. Un comentario sobre este actor. Dicen que es bastante bajito, ¿ah? Es chiquitito. ¿Ah, sí? Sí, claro, uno piensa que es un tremendo, que es muy corpulento, pero es bajito. Mira, no tenía idea. Y además, tú sabes que la otra cosa que pasó con él, que es bien increíble, es que, ¿cachai? Que como que él como consumía estas cosas para los músculos y las cuestiones, porque era como físico-culturista, esteroides y todo. Entonces se fue poniendo horrible, pero horrible. Se deformó, claro. Siempre fue feo, pero se deformó de una manera como que se le caían los esteroides de un lado más que el otro, no sé, una cosa, pero... Terrible. Austriaco, además de nacimiento, Arnold Schwarzenegger. Oye, vamos a las noticias coladas antes que se nos vaya el tiempo. Nos quedan 20 minutos de programa, así que vamos a ir rápido con nuestros temas que nos traen los panelistas de hoy aquí en Reunión de Pauta. Vamos a comenzar revisando detalles de un estudio de la empresa de empleabilidad Lab, publicado por el Mercurio, que arroja que el número de ofertas de trabajo publicadas en septiembre registró una alza de 91% respecto de igual mes del año anterior. Carlos Williamson nos trae esta noticia. Carlos. Mira, la verdad es que, es interesante ese estudio, pero yo quisiera partir nuevamente con algo que todavía no hay conciencia. El mercado laboral chileno, que sufrió el impacto enorme, ¿no es cierto?, el confinamiento y ese cambio estructural, que entre paréntesis está también en todas partes del mundo, esto no es un asunto nuestro, no ha terminado todavía de ajustarse. A pesar de que ha crecido el empleo, se pica la ocupación, cuando uno sigue mirando la última encuesta del INE julio, julio, agosto, con respecto al 2019, antes del estallido, por tanto, en situación de rendimiento normal, todavía estamos por 200.000 desocupados más, ¿no es cierto?, ahora. El crecimiento de la ocupación ha sido básicamente informal, o sea, la parte asalariada ha crecido mucho menos. Y lo más importante, que yo creo que hoy día también sale un comentario de una profesora de la Universidad de Chile, que dice, digamos, que todavía sigue habiendo, hay 700.000 inactivos, que estaban activos el año 2019 y hoy día están inactivos. Todos sabemos que parte importante de eso, ¿no es cierto?, es por el hecho de los tiros, el IFE y todo eso, que ha permitido justamente mantener cierta fuerza laboral, que no está en la fuerza laboral, digamos, potencialmente, de modo que cuando se calcula la tasa de desempleo del INE de potencial, ¿no es cierto?, estamos cerca del 20%. O sea, todavía hay un tremendo impacto que podría haber hacia el futuro cuando esa fuerza laboral no tuviera los recursos. Ahora, habiendo dicho eso, es importante consignar también de que está recién comenzando ahora en octubre el famoso incentivo a la contratación. Por tanto, habría un margen para que los próximos meses comenzara a aumentar la contratación. Pero nos encontramos con otro fenómeno, que resulta que hay ofertas laborales vacantes que no están siendo ocupadas. Claro. Esto es dramático en el caso de la agricultura, y en el caso también del turismo, que se está recuperando, pero no tiene gente. No hay gente que esté dispuesta a emplearse, entonces hay un problema de oferta y demanda. Entonces, es un fenómeno bastante complejo. Y por último decir, estaba leyendo el último Economist, de que en Europa esta escasez de mano de obra por estas razones, digamos, como digo, de los subsidios por tema de la pandemia, ha llevado a que la tasa de incremento en los salarios haya sido muy fuerte en el último tiempo. En el caso de Alemania, por ejemplo, estamos hablando de 4 o 5% respecto a... Estados Unidos también. Por lo tanto, también aquí está el impacto que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el costo de la mano de obra en la empresa. Entonces, es un fenómeno bastante complejo, y todavía falta mucho para una recuperación verdaderamente del mercado laboral a nivel nacional. Tenemos un par de minutos para los comentarios. María Olivia. No, muy breve el comentario, pero me parece que, claro, uno puede echarle la culpa al IFE, a lo que quiera y todo, pero también hay un montón de gente que está cuidando, y lo hemos visto, a mí no me toca en la universidad, gente que no puede volver porque cuida a adultos mayores, los colegios todavía no vuelven, mujeres solas que no tienen con quién dejar a los hijos, y de repente salir a trabajar por un sueldo miserable versus cuidar a alguien con riesgo todavía, con las tasas subiendo, tú no sabes qué va a pasar. Entonces, también hay un tema que me parece que el ajuste del mercado tiene que ofrecer trabajos que son un poco más dignos. La gente se traslada en Santiago y en regiones muchas horas para llegar a un trabajo, con horarios que tú te mueves, los traslados en Santiago cuando tienes 1 hora, 2 horas, y te mueves fuera de los horarios de trabajo, hacen que tu día se extiendan jornadas eternas de larga, versus de repente hacer otras cosas que son trabajos informales,
y mantenerse en tu casa con un salario que se equivale, digamos, incluso sin el IFE, solo con los retiros. Entonces creo que ahí hay un tema que se ha venido discutiendo con respecto al salario digno y a la dignidad del trabajo para los segmentos, especialmente los de servicio. Eso es lo que mencionas tú, Carlos. Dos comentarios. De lo que dice. Perdón, Carlos, dale nomás. Una última acotación por lo que dice María Olivia respecto a esto, digamos, de encontrar empleo. La encuesta laboral que se le toma a las personas que están desempleadas dice que no han, parte importante, la mitad dice que están buscando empleo en las comunas, que no era habitual, ¿cierto? En las comunas donde viven. Ajá. O sea, están buscando, si no hay empleo ahí, ¿no es cierto? O sea, aquí también se está produciendo un problema de que, sabes que en Chile el movimiento que hay de gente dentro que tiene que cruzar la ciudad hace muy complejo, ¿no es cierto? Primero, encontrar empleo y segundo, ¿cierto? El tiempo que tarda en el traslado. Así que, bueno, ojalá podamos tener un empleo que crezca también en las comunas donde viven las personas que están buscando empleo. Bueno, Carlos, créame que no estábamos coordinados, pero me tomó absolutamente, me pinchó el punto, porque una cosa es de corto plazo y una cosa es de largo plazo. El tema de la segregación en la ciudad es probablemente los elementos que menos se habla y más importantes a la hora de mejorar el nivel de empleabilidad y mejorar la cercanía que tú tienes a los puestos de trabajo. En ciudad europea o en ciudad en Estados Unidos, ¿cierto? Ciertamente tienes que mover, no hay puestos de trabajo a la vuelta de la esquina, sí, pero menos que acá. O sea, personas que vienen en Puente Alto y que trabajan en la ESA, se paran 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. O una persona que trabaja en Las Condes, que vive en Las Condes, pero a lo mejor trabaja en Pudahuel, por decir una fábrica, una empresa más fabril, bueno, tiene que hacer lo mismo. Eso es un tema muy importante. La planificación urbana es fundamental. El tema de la inclusión es fundamental eso. Y el otro tema que quería comentar es que solamente se los dejo como comentario. Me llamó, cuando Carlos mandó este tema, nosotros nos coordinamos por WhatsApp para los temas, dije claramente acá hay un factor de fuerza de trabajo que es lo que, ¿no es cierto?, está llevando a la tasa del desempleo a estar más acotada. Pero cuando me metí a verla en el INE, la verdad que ha caído la fuerza de trabajo, pero no ha caído en la proporción que yo pensé que había caído. La fuerza de trabajo es de 9.030.000 y el desempleo se calcula, ¿no es cierto?, fuerza de trabajo o desocupado sobre fuerza de trabajo. Y la verdad que cuando uno va al mismo trimestre móvil, para comparar peras con peras, ¿sí?, del 2019, la fuerza de trabajo era 154.000 personas más. No era una cosa tanto más alta. Y me llamó mucho la atención, fíjate, ese tema, de que no me cuadra esa caída tan fuerte de la fuerza de trabajo con los datos que tiene el INE. Buen punto, ¿eh? Para seguir el análisis de los datos que vienen ahora de la mano del INE. Vamos a la noticia colada de María Olivia Recart. El miércoles, en un seminario con comandos presidenciales, Comunidad Mujer va a entregar un nuevo estudio sobre cuánto aporta los trabajos no remunerados de cuidados y de trabajo doméstico al PIB. María Olivia, cuéntanos sobre este tema. Y lo enlazo con el tema, Carlos, porque al final aquí hay un montón de personas, y en general son mujeres, que dedican parte de su tiempo de vida laboral útil a el trabajo de cuidado no remunerado. Es decir, tú cuidas a tus padres, a tus suegros, a una persona enferma en tu familia, a un hijo, y dejas de trabajar por hacer estos trabajos de cuidado. Y además nadie te paga. Entonces lo que sugiere Comunidad Mujer, este es un segundo estudio que entra a hacer propuesta política. Comunidad Mujer dice, discutamos 3 cosas en este mundo, porque esto aporta al PIB de todas maneras, y al no ser remunerado, estas mujeres, en general son mujeres, en su gran mayoría, ven mermadas sus pensiones, y por lo tanto, y sus ingresos y su costo de oportunidad, ¿no es cierto?, dejan de estar en el mercado laboral por asumir labores de cuidado. Y dice, miremos 3 cosas, miremos una renta universal, miremos créditos para pensiones futuras, hace un análisis, y también miremos transferencias directas por hacer el trabajo de cuidado, de alguna manera que se ha estado haciendo en otras partes. Entonces creo que esta es una discusión que tenemos que tener, la población está envejeciendo, no podemos terminar con todo el mundo en hogares, no existe, a veces el hogar debería ser como la última alternativa, y muchas veces no es la última alternativa porque no tenemos nadie que lo cuide en un ambiente mucho más sano y más agradable para personas que tienen problemas en la tercera edad, pero no solamente, sino que una población que tiene que quedarse en la casa por razones de salud. Cristian, ¿tú sabes, puede ser una... Carlos, perdón. Puede ser un comentario y que puede ser una aberración lo que decir, pero lo creo firmemente, que tiene que ver un poco con esta... Que entiendo, digamos, que en otros países, por ejemplo,
el tema de la jubilación, cuando el hombre trabaja y la mujer no trabaja, ¿cierto? El tema de la jubilación, ¿cierto? Legalmente tiene que dividirse. Si se produce un divorcio, están obligados, ¿no es cierto?, a dividir, ¿no es cierto?, todo lo que son los fondos acumulados. Sí. Ahora, ustedes saben, digamos, que cuando uno se casa civilmente tiene que decir separado de bienes o junto de bienes. Hoy día la tendencia es, la gran mayoría, separado de bienes. Entonces, el hombre acumula todos los activos al patrimonio y la mujer no. Y cuando se produce la separación hay todo un problema justamente qué hacer con esta. Yo creo que debiese ser obligación legal que parte importante de los bienes, aun cuando hubiese separación de bienes, desde el punto de vista del patrimonio, se dividiera entre hombre y la mujer, como obligación legal. ¿Te explica? Porque me parece muy injusto. En la mayoría de los casos es muy injusto. Tú estás hablando que hay una de las propuestas del estudio de Comunidad Mujer que hace esto, que en caso de divorcio, porque va un paso más allá, ¿no? Pero suponte en caso de no divorcio, o sea, mantente con la gente casada, igual esta mujer ve mermada su oportunidad de trabajo, o su oportunidad de desarrollo por tomar una tarea que en el fondo tiene un costo de oportunidad más bajo por ponerlo que el marido, o es la casa muy machista. Entonces, creo que vale la pena discutir la manera de remunerar esto que además aporta al PIB, porque permite otras personas del hogar hagan tareas importantes relevantes. Yo tengo una duda, María Olivia, como en el primer tema Mercurio, tú te preguntas y te hago una pregunta a ti. Esto ocurre en todos los segmentos socioeconómicos, no hay ninguna duda, pero me imagino, y eso lo te pregunto, ocurre más en los segmentos medios bajos, donde la incidencia o la porosidad, las lagunas, por decir una manera, de costo-oportunidad, no sé si me explico, son mucho mayores para la gente, para las mujeres. Sí, sucede y pasa además mucho en los segmentos socioeconómicamente más bajos. O en los... claro, hay muchas mujeres jefas de hogar. Y en ese segmento, el que la mujer jefa de hogar deja de trabajar por tener que cuidar, hace que los niños tengan que trabajar, que abandonen los estudios, que hagan doble jornada. Entonces, al final se genera un círculo donde la vulnerabilidad de ese grupo es muy grande y esa mujer tiene lagunas que hacen que en el fondo pasa de una pensión marginalmente decente a una indecente. No te lo preguntaba porque a lo mejor en materia de pensiones, renta básica universal o transferencias monetarias, que son los tres elementos o las líneas, digamos, de política pública que plantea Comunidad Mujer, un estudio que efectivamente parte del 2019, un estudio espectacular, el primero que hicieron, el segundo lo vamos a conocerlo mañana, probablemente sean mucho más progresivas las políticas públicas y muy poco regresivas, lo que en el estado actual de la política ya es un muy buen primer piso para partir discutiéndolo, digamos, así que todo bien. Mañana tendremos los detalles entonces de este estudio de Comunidad Mujer. Para que estemos atentos mañana y podamos opinar. Esto es una primicia. Y va a ser interesante escuchar a los comandos también, ver sus reacciones sobre este tema. Vamos al último tema antes de que se nos vaya el tiempo. Cristian Rodríguez, a 2 meses de que expire la ley que impide cortes de agua, luz y gas, sigue aumentando la morosidad en estos servicios. Yo creo que esto, Sebastián, es el típico caso de manual de una política pública probablemente bien inspirada, bien intencionada, pero que en la práctica uno sabe que no es así, digamos. O sea, acá había una transferencia enorme de riqueza, enorme, desde el Estado hacia los segmentos medios y bajos. En un primer momento se entiende. La gente en un primer momento estaba muy afligida. Hace 12 meses, 14 meses, efectivamente hay cierto consenso de que el gobierno llegó tarde en un primer momento. Pero la transferencia en términos relativos y absolutos ha sido muy alta, con los IFE y con los retiros de previsionales. Pero uno empieza a hacer doble clic o triple clic en este tipo de cosas y te encuentras con que a medida que pasan los meses hay más morosidad. No baja la tasa. Y segundo, cuando empiezas a hacer doble clic en algunas áreas, la luz es lo más importante y el agua es lo más importante, porque el gas, ¿no es cierto?, es más segmentado. Sí. El agua, tú tienes transferencias de los municipios súper directas, súper a la vena, subsidios. Y en el caso de la luz, tú te encuentras con que el 25% de la deuda lo tiene el 10% de los hogares más ricos de Chile, de los que consume más. Entonces, o hay un olvido, ¿no es cierto?, y una amnesia colectiva de Las Condes y Vitacura, por decirlo de una manera, que no corresponde. Y no te encuentras con que el 25, 30 o 40% lo tienen los segmentos o las poblaciones más importantes o de más escasos recursos. Entonces, eso es lo que molesta. Y lo segundo que molesta también es que la gente, tal como ha ido pagando carga financiera o ha reducido su carga financiera, ¿no es cierto?, al tener mayores ingresos, también no tiene por qué hacerle frente a empresas extranjeras que entregan un buen servicio, un relativamente buen servicio, ¿no es cierto?, en todos los servicios básicos y no tienen por qué pagar la cuenta. Y la pregunta, y con esto cierro, es quién va a terminar pagando la cuenta en el momento en que esto termine. Probablemente lo va a tener que pagar la empresa privada y eso es inaceptable.
¿Carlos? No, o sea, yo comparto absolutamente la aprehensión de Cristian. Efectivamente estamos frente a una situación. Yo no sé si tú mencionaste, ¿cuál es el monto total, digamos, en términos de dólares? Porque a veces uno se confunde con tantas cifras. Yo lo último que vi eran en total eran como 650 millones de dólares entre las tres industrias, luz, agua y gas. Eso, para un comentario, es 1,5 meses, así que puede estar, por tipo de cambio y por deuda, puede haber subido, digamos. O sea, puede tener un impacto tremendo enorme en la utilidad de la empresa. Sí. Tremendo, lo encuentro. Mira, ahora, es probable, yo no sé, el momento político hace probable de que se extienda esto, pero sería muy, bueno, en el caso del cuarto retiro se está hablando de que no hay todos pagan, nadie paga impuestos, incluso digamos los que tienen más recursos. Así que podría aquí haber también una medida populista del mismo tipo, que siga extendiendo esto sin cobrarle a los que tienen más recursos. El último comentario de María Olivia. No, yo creo que esto es, como dice Cristiano, una buena política mal implementada. Me parece increíble que estos loopholes, así como ¿no es cierto? Estas cosas, estos espacios donde tú no regulas lo que hoy día además el mundo político populista ha tildado como la letra chica, tratando de encerrar ahí casi todo, pero aquí esto debería estar enfocado en poblaciones que de verdad tienen dificultades para pagar. Segmentado, ¿no? Segmentado, focalizado. Obvio. Entonces, cuando tú ves que ese monto de plata está en el 10% de los hogares más ricos, tú dices, esta cuestión no termina todavía la gente de la élite y la gente rica de entender el rol que tienen en esta sociedad, y la letra chica es necesaria muchas veces, en el buen sentido de la palabra, para evitar que la inexistencia de la letra chica dé paso a abusos. A otro tipo de abusos, exactamente. María Olivia Recart, Carlos Williamson y Cristian Rodríguez están aquí en Reunión de Pauta. En nuestro último segmento nos traen sus datos y recomendados para hoy. María Olivia, ¿quieres partir tú? Sí, mira, yo voy a recomendar una obra de teatro que la recomendó el Mercurio, que es una obra de teatro para abuenarnos para el otro lado. En el Arte y Letra viene hecha una obra de teatro sobre Hernando Magallanes, porque se celebran los 500 años de la primera, esta es una palabra súper difícil, circunnavegación, ¿no es cierto? Circunnavegación. Y es una obra de teatro en Santiago que se llama La Travesía Magallanes, Trío Teatro Banda. Y la verdad es que, como fui a Punta Arenas recién por pega, entender el descubrimiento del estrecho de Magallanes, y cuando Magallanes llega al estrecho de noche y ve isla, ¿no es cierto?, Tierra del Fuego, y le puso Tierra del Fuego, dicen, porque los indígenas locales estaban en los bosques de lenga, estaban con pequeños potecitos de fuego prendido de noche, entonces le puso Tierra del Fuego porque habían miles de estos potecitos, ¿no es cierto?, miles de estos potes de fuego, que es con grasa de ballena, que la quemaban y la hacían durar mucho tiempo, porque con eso mantenían, ¿no es cierto?, cocinaban, y con eso además se mantenían calientes. Entonces, la historia de Magallanes, esta es una obra de teatro, y el que le interese más, vale la pena empezar a leer a los 500 años. Carlos, ¿tu recomendado para hoy día? Yo quiero recomendar una película, no una serie, una película de Netflix, que es muy buena, que se llama La Batalla Olvidada. La batalla y el estuario de Scheldt o de río Escalda, en los Países Bajos, está una recreación de 3 jóvenes, está muy bien hecha. La batalla olvidada, no dejen de verla, es realmente extraordinaria. A propósito del tema de los nazis, de los aliados. Buena recomendación, suena bien por lo menos. ¿Cristian? Yo tengo niñitas chicas y por lo tanto veo muy pocas series, pero el domingo nos entusiasmamos con mi señora y ella eligió, y empezó a elegir una que ha salido harto, que el tema de Colonia y Dignidad, una secta alemana en Chile. Yo tenía harta aprensión al verla. Al comienzo, mira, no me gustan, en general son lentas, morbosas y todo. Llevo 2 capítulos, vamos al tercero, probablemente el día, y la encuentro extraordinaria. Desde el punto de vista de la cantidad de material gráfico y auditivo que hay, de Schaeffer, de todo, lo bien construido en el relato, y lo comprensivo que te permite entender el tema, desde distintas cosas. No solamente bueno y malo, ciertamente había malos, no hay ninguna duda, pero el poder y lo inteligente que eran, cómo manipulaban, cómo te separaban, y efectivamente es una secta increíble. Hay relatos, hay anécdotas que son realmente decidoras. En 30 segundos te queda claro el tema, y está muy, muy, muy bien hecha. Muy bien, con una muy buena fotografía.
Yo le había hecho el quite pensando que iba a ser como una cosa horrorosa y que bueno, la voy a ver entonces. O sea, yo llevo 2 capítulos, como digo María Olivia, 2 capítulos, la vimos el maratón el domingo, son de unos 35 minutos cada uno, son 5 o 6 capítulos, entiendo, no es muy larga, es una miniserie, y vale la pena realmente verla porque te permite entender muy bien lo que había en la cabeza de los jerarcas que hacen este tema y que efectivamente, más que una cosa malévola y todo, era una secta, o sea, que lo era, no hay ninguna duda, era una secta con todas las características de la ley de secta. Y realmente separación del hijo de los papás, una secta que además era colectiva, no tenía propiedad, en fin, hay una cosa muy interesante. Está buena la recomendación. Cristian Rodríguez, María Olivia Recart, Carlos Williamson, nuestro equipo de reunión de pauta de hoy. Gracias a los 3, que estén muy bien. Chau, muy bien. gracias. Buen martes, chau. Gracias por acompañarnos también aquí en la 100.5. Sigan a nuestra sintonía en el siguiente programa Desde el Jardín. Cristian Barquien va a conversar con Maximiliano Figueroa, filósofo, experto en el pensamiento del escritor, poeta, filósofo también, Jorge Millas, a continuación aquí en la 100.5. Que tengan un buen descanso. Nos vemos mañana. Acabas de escuchar 1 hora de conversación y análisis con punto de vista. Esto fue Reunión